¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús dijo que sería mejor que Judas nunca hubiera nacido? ¿Qué podría llevar al Salvador, conocido por su compasión y gracia, a hacer una declaración tan fuerte? En el video de hoy, vamos a explorar los misterios detrás de esta frase, desentrañando el verdadero motivo que marcó para siempre la historia de Judas Iscariotes. Quédate conmigo y prepárate para descubrir verdades que pueden cambiar tu visión sobre la traición, el perdón y el plan de Dios para la humanidad. Judas Iscariotes fue elegido por Jesús Cristo como uno de los 12 discípulos. Él vivía en un tiempo de opresión política, bajo el dominio del Imperio Romano, cuando muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías libertador. Jesús surgió en ese contexto, predicando un reino de Dios que no era terreno sino espiritual, desafiando las expectativas de la época. Lucas capítulo 4, versículo 18. Como parte de los 12, Judas presenció milagros, escuchó enseñanzas y fue enviado para predicar el Evangelio, viviendo lado a lado con el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 4. La inclusión de Judas en el grupo de los 12 revela la gracia de Dios y el misterio del plan divino. Él no era perfecto, pero fue llamado y capacitado para una misión mayor. Sin embargo, mientras los otros discípulos buscaban comprender el mensaje de Jesús, Judas llevaba dentro de sí ambiciones personales que gradualmente lo alejaron de la verdad. Juan capítulo 6, versículo 70. Su origen como Iscariotes sugiere que él podría ser de Queriote, una ciudad de Judea, lo que lo diferenciaba de otros discípulos, la mayoría galileos. El llamado de Judas también refleja el amor de Dios, que ofrece oportunidades incluso a aquellos que serán instrumentos del mal. Dios, en su soberanía, permitió que Judas formara parte de la historia de redención, aún sabiendo de sus futuras elecciones. Juan capítulo 13, versículo 21. Este contexto nos enseña que incluso aquellos que se desvían no están fuera del alcance de la gracia, aunque no todos la acepten. Judas fue, durante años, una figura respetada por los discípulos. Él era el tesorero del grupo, responsable de administrar los recursos financieros que sostenían el ministerio itinerante de Jesús y sus seguidores. Juan capítulo 12, versículo 6. Sin embargo, a pesar de tener esta posición de confianza, sus acciones muestran que no comprendió la verdadera naturaleza del reino de Dios. Este contexto histórico y espiritual revela que Judas no era un extraño o enemigo declarado de Jesús. Él era uno de los amigos más cercanos del Mesías, alguien que caminó lado a lado con él. Esto hace que su traición sea aún más significativa, marcando un contraste profundo entre cercanía física y distancia espiritual. Judas Iscariotes, aunque se le recuerda principalmente como el traidor, fue inicialmente un discípulo que recibió el mismo llamado y las mismas instrucciones que los otros apóstoles. Él atestiguó los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces y la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 43. Sin embargo, mientras los otros discípulos eran transformados por la convivencia con Jesús, Judas pareció endurecer su corazón. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre la vida de Judas antes de su llamado, pero podemos imaginar que él, como muchos judíos de la época, albergaba esperanzas de un Mesías político que liberaría a Israel de los romanos. Es posible que su decepción con el enfoque espiritual de Jesús haya contribuido a su caída. Lucas, capítulo 19, versículo 11. Judas tenía expectativas terrenales y su visión limitada le impidió ver el verdadero propósito de Cristo. Además, Judas era alguien que convivía con sus propias debilidades.
Él tenía una inclinación hacia la avaricia, algo que se evidenció en su posición como tesorero del grupo. Él desviaba dinero del fondo común, demostrando que sus motivaciones estaban lejos de la pureza. Juan, capítulo 12, versículo 6. Esto muestra que su traición no fue un acto aislado, sino el resultado de un corazón corrompido a lo largo del tiempo. A pesar de sus fallas, Judas no era inicialmente visto como una amenaza o un traidor. Los otros discípulos confiaban en él y nadie sospechó de sus intenciones hasta el momento de la traición. Mateo, capítulo 26, versículo 25. Esto refuerza que Judas era hábil en ocultar sus intenciones, lo que convierte su historia en una advertencia contra la hipocresía espiritual. Judas era, en esencia, un hombre común, pero con una debilidad que no combatió. Su vida antes de traicionar a Jesús nos recuerda que todos somos vulnerables al pecado si no buscamos constantemente la presencia de Dios. La convivencia con el Salvador no fue suficiente para transformarlo porque Judas no permitió que el Evangelio penetrara en su corazón. La relación de Judas con Jesús era, a primera vista, igual a la de los otros discípulos. Él fue elegido personalmente por Jesús, vivió a su lado por cerca de 3 años y tuvo acceso directo a sus enseñanzas y milagros. Marcos, capítulo 3, versículo 19. Esta proximidad muestra que Judas no fue dejado de lado o tratado con menos amor. Por el contrario, Jesús le dio todas las oportunidades de arrepentirse y cambiar. Los demás discípulos, como Pedro y Juan, probablemente veían a Judas como uno igual. Él participaba de las comidas, de los viajes y de las predicaciones, y su posición como tesorero indica que era considerado confiable. Juan, capítulo 13, versículo 29. Sin embargo, mientras otros discípulos buscaban comprender las parábolas y el significado del reino de Dios, Judas parecía estar más enfocado en intereses personales. Jesús, en su omnisciencia, sabía lo que pasaba en el corazón de Judas. Aún así, él demostró amor y paciencia con él hasta el final. Durante la última cena, Jesús lavó los pies de Judas, un gesto de humildad y servicio que contrastaba con la traición que estaba por venir. Juan, capítulo 13, versículo 5. Este acto revela que el amor de Jesús no era condicional, incluso ante la traición inminente. Los otros discípulos solo comenzaron a sospechar de Judas en la última cena, cuando Jesús anunció que sería traicionado por uno de ellos. Mateo, capítulo 26, versículo 21. Aún así, ninguno de ellos apuntó directamente a Judas. Esto indica que él desempeñó bien su papel, escondiendo sus intenciones hasta el momento crucial. Esta relación ambigua de Judas con Jesús y los demás discípulos destaca la complejidad de la naturaleza humana. Tenía proximidad física con el Salvador, pero su distancia espiritual lo llevó a cometer uno de los actos más trágicos de la historia. Esto nos enseña que estar cerca de Cristo no es suficiente. Es necesario tener un corazón transformado. Desde el inicio de su ministerio, Jesús sabía que su misión incluía enfrentar el sufrimiento y la muerte para redimir a la humanidad. Él predijo su traición diversas veces, mostrando que nada escapaba del control divino. Mateo, capítulo 26, versículo 24. La inclusión de Judas en este plan resalta que incluso los actos más oscuros pueden ser usados por Dios para cumplir sus propósitos. La traición de Judas fue una pieza fundamental en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El salmista ya había escrito sobre la traición de un amigo cercano. Hasta mi amigo más íntimo, en quien confiaba, que comía de mi pan, levantó contra mí el talón. Salmos, capítulo 41, versículo 9.
Así, Judas fue una figura profética, aunque su papel fuera doloroso. Jesús no fue sorprendido por la traición. Él sabía que sería entregado a las autoridades y que su muerte era necesaria para la salvación de la humanidad. Juan, capítulo 10, versículo 18. Sin embargo, esto no exime a Judas de su responsabilidad. Tuvo oportunidades de arrepentirse, pero eligió el camino de la avaricia y la rebelión. La misión de Jesús también nos enseña sobre la soberanía de Dios. Incluso en medio de la traición, la cruz no fue un accidente, sino el plan eterno para reconciliar al mundo con el Creador. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Judas, aunque actuó por libre albedrío, fue utilizado como parte de este propósito mayor. Esta realidad nos recuerda que Dios puede transformar incluso los peores momentos en algo glorioso. La misión de Jesús fue cumplida porque Él permaneció fiel, incluso ante la traición de un amigo cercano. Su ejemplo nos inspira a confiar en el plan divino, incluso cuando enfrentamos el sufrimiento. La historia de Judas plantea una de las cuestiones teológicas más profundas. ¿Fue predestinado a traicionar a Jesús o eligió libremente cometer este acto? Jesús dijo: «El Hijo del Hombre va, como está escrito acerca de él, pero ¡ay! De aquel que lo traiciona, mejor le hubiera sido no haber nacido». Mateo capítulo 26, versículo 24. Esta declaración revela que, aunque la traición era parte del plan divino, Judas fue responsable de sus acciones. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten de manera misteriosa. Judas tuvo numerosas oportunidades de cambiar su camino. Escuchó las enseñanzas de Jesús sobre arrepentimiento, perdón y el amor de Dios, pero no permitió que estas verdades transformaran su corazón. Juan, capítulo 12, versículo 47. Su elección fue influenciada por su avaricia y ceguera espiritual, pero no fue forzada. Algunos teólogos creen que Judas fue usado como un instrumento para el cumplimiento de las Escrituras, pero eso no significa que no pudiera haber actuado de manera diferente. Dios conoce todas las cosas, pero no quita la libertad del ser humano. Judas eligió traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, un valor que refleja la devaluación del Salvador. Zacarías capítulo 11, versículo 12. Este dilema entre predestinación y libre albedrío nos enseña que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Aunque Dios es soberano, Él nos da libertad para decidir, y Judas optó por rechazar la gracia que se le ofrecía. Su historia es un aviso de que no basta con estar cerca de Jesús. Es necesario entregarse completamente a Él. La elección de Judas también apunta a la profundidad del amor de Cristo. A pesar de saber de la traición, Jesús dio a Judas todas las oportunidades para arrepentirse. Esto revela el deseo de Dios de que nadie se pierda, sino que todos vengan a conocer la verdad y la salvación. La historia de Judas es un ejemplo claro de cómo el pecado puede crecer lentamente en el corazón humano, hasta consumirlo por completo. Desde que asumió el papel de tesorero de los discípulos, Judas reveló una inclinación peligrosa: la avaricia. En Juan, capítulo 12, versículo 6, leemos que desviaba dinero del fondo común, aprovechándose de la confianza que se le había otorgado. Esta práctica, aparentemente discreta e inofensiva al principio, fue la base de su decadencia espiritual. El pecado comenzó pequeño, pero fue ganando fuerza, oscureciendo su visión y corrompiendo su alma. Esta avaricia se volvió tan poderosa que Judas aceptó traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, un valor insultantemente bajo para la vida del Hijo de Dios. El pecado de Judas, sin embargo, no se limitaba a la codicia material.
Su avaricia fue acompañada por un endurecimiento progresivo de su corazón. Vivió al lado de Jesús, pero no abrió espacio para que la gracia divina transformara su interior. Por más que escuchara las enseñanzas sobre arrepentimiento y desapego, permanecía enfocado en sus propios intereses. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos vuelve insensibles a la verdad y la bondad. La avaricia de Judas lo cegó ante la verdadera riqueza del reino de Dios, llevándole a valorar las monedas de plata por encima del Salvador. La tentación de Judas también refleja cómo Satanás aprovecha nuestras debilidades para destruirnos. En el caso de Judas, su inclinación a la avaricia fue el punto de entrada para la influencia del enemigo. Las Escrituras nos muestran que Satanás entró en Judas en el momento en que decidió entregar a Jesús. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Esto no significa que Judas fue una víctima inocente. Por el contrario, su falta de vigilancia espiritual y su insistencia en alimentar el pecado abrieron espacio para que el maligno dominara su mente y corazón. Satanás actúa así. No fuerza nuestras acciones, sino que nos seduce a seguir el camino de la perdición. El error de Judas nos enseña que el pecado nunca es algo aislado o sin consecuencia. Comienza como un pequeño desvío, pero si no se enfrenta, crece hasta convertirse en un abismo. Judas tenía en sus manos la oportunidad de caminar con el Salvador, pero su avaricia lo llevó a una caída trágica. Esta es una advertencia para todos nosotros. Si permitimos que nuestras debilidades dominen nuestra vida, podemos acabar perdiendo lo que tiene más valor, al igual que Judas perdió su comunión con Jesús. La historia de Judas y su tentación es una prueba del contraste entre los valores humanos y los valores de Dios. Judas vendió al Hijo de Dios por un precio bajo, pero Jesús, por otro lado, dio su vida para rescatar a la humanidad sin esperar nada a cambio. Este intercambio injusto refleja cómo el pecado nos distorsiona, llevándonos a priorizar lo efímero en detrimento de lo eterno. Judas podría haber sido un ejemplo de fidelidad, pero se convirtió en un símbolo de cómo las tentaciones del mundo pueden destruir incluso a aquellos que están más cerca de Jesús. El acto de traición de Judas es uno de los momentos más oscuros de la historia bíblica y no puede ser entendido sin considerar la influencia directa de Satanás. El Evangelio de Lucas nos cuenta que Satanás entró en Judas. Lucas, capítulo 22, versículo 3. Un evento que marcó el punto de no retorno en la trayectoria del discípulo. Esta declaración no significa que Judas fue forzado a actuar contra su voluntad, sino que abrió las puertas al enemigo al ceder repetidamente al pecado. Satanás, el acusador, es descrito en las Escrituras como alguien que ronda como un león, buscando a quien pueda devorar. Judas se convirtió en presa fácil, pues estaba espiritualmente desprotegido, viviendo una vida de hipocresía y avaricia. El acto de traición fue cuidadosamente planeado. Judas fue a los líderes religiosos y negoció un valor para entregar a Jesús, mostrando la frialdad de su decisión. No actuó en el calor del momento, sino que premeditó su acción, probando que estaba totalmente inmerso en su pecado. Al aceptar las 30 monedas de plata, Judas se convirtió en cómplice de aquellos que conspiraban contra el Mesías. Para Satanás, esta era una oportunidad de intentar frustrar el plan de Dios, pero, irónicamente, terminó contribuyendo a la victoria divina. La cruz, que parecía una derrota, fue el mayor triunfo del reino de Dios. Aunque Judas estaba bajo la influencia de Satanás, aún era responsable de sus decisiones. La Biblia nos enseña que Dios nunca permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas y ofrece una salida para que podamos resistir.
Judas tuvo innumerables oportunidades de arrepentirse, pero eligió endurecer su corazón. Esta es una lección importante para todos nosotros. Las tentaciones del enemigo son reales, pero la fuerza de Dios es mayor para aquellos que se someten a Él. Además, el acto de traición de Judas nos muestra cómo actúa Satanás en la oscuridad. Judas salió para consumar su traición durante la noche, un detalle que no es solo literal, sino también simbólico. La oscuridad representa la separación de Dios, el alejamiento de la luz y de la verdad. Al alejarse de Jesús y caminar hacia la oscuridad, Judas perdió su conexión con la única fuente de vida y redención. El acto de traición fue más que una simple transacción. Fue un reflejo del corazón corrompido de Judas. Besó a Jesús, un gesto que debería ser de amor y respeto, pero que fue usado como una señal de traición. Este acto revela cuán lejos había caído, convirtiéndose en un símbolo de hipocresía y falsedad. El acto de Judas nos desafía a examinar nuestro propio corazón. ¿Estamos viviendo en la luz de Cristo o permitiendo que las tinieblas del pecado nos alejen de la verdad? Entre todas las palabras que Jesús dijo sobre Judas, pocas son tan impactantes como esta. ¡Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado! Mejor le sería no haber nacido. Mateo capítulo 26, versículo 24. Esta declaración de Jesús no es solo una previsión del futuro trágico de Judas, sino también una expresión del peso eterno de su elección. Sería preferible que Judas nunca hubiera existido a haber vivido para traicionar al Salvador y enfrentar la condenación eterna. Estas palabras resuenan como una advertencia sobre la gravedad del pecado y sus consecuencias. Lo que hace que esta declaración sea tan significativa es que refleja la profundidad de la pérdida de Judas. No solo perdió una oportunidad terrenal, sino que rechazó la propia salvación que Jesús ofrecía. Jesús vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos, pero Judas eligió deliberadamente rechazar esta gracia. Su pecado no fue solo contra Jesús como amigo y maestro, sino contra el propio plan de redención. Se colocó en oposición directa al propósito eterno de Dios, y esto resultó en una condenación que sobrepasa la comprensión humana. Esta frase también nos lleva a reflexionar sobre el concepto de arrepentimiento. Judas sintió remordimiento tras la traición, devolviendo las monedas de plata a los sacerdotes, pero su remordimiento no se convirtió en un arrepentimiento genuino. En lugar de buscar el perdón de Dios, se entregó a la desesperación, quitándose la vida. El contraste entre Judas y Pedro, que también traicionó a Jesús, es revelador. Pedro se arrepintió y fue restaurado, mientras que Judas se hundió en su culpa. Esto demuestra que no importa lo lejos que caigamos, siempre hay esperanza para quienes se vuelven a Dios con un corazón quebrantado. Jesús no pronunció estas palabras con odio o deseo de venganza, sino con tristeza y dolor. Amaba a Judas, así como amaba a los otros discípulos, y sabía del potencial que Judas desperdició. Estas palabras nos enseñan que, aunque Dios es amoroso y paciente, hay consecuencias serias para aquellos que rechazan su gracia. Judas tuvo la oportunidad de caminar con Jesús, pero eligió el camino de la perdición. Esto sirve como un recordatorio solemnemente de que nuestras elecciones tienen implicaciones eternas. Las palabras de Jesús sobre Judas son un llamado a la reflexión para todos nosotros. Nos desafían a considerar cómo estamos respondiendo a la gracia de Dios. ¿Estamos buscando vivir en comunión con Él o permitiendo que el pecado nos aleje de su presencia? La historia de Judas es trágica, pero también es una advertencia sobre la seriedad del pecado y la urgencia del arrepentimiento. Judas Iscariotes ocupa un lugar único y trágico en la historia bíblica.
Él no es solo recordado como el traidor de Jesús, sino también como un ejemplo de lo que sucede con aquellos que endurecen el corazón ante la gracia divina. A lo largo de los años que pasó con Jesús, Judas tuvo innumerables oportunidades de renunciar a sus inclinaciones egoístas y abrazar el amor y el propósito de Dios. No obstante, su convivencia con el Salvador no resultó en transformación espiritual, sino en un rechazo deliberado de la verdad. Este endurecimiento progresivo nos enseña que la proximidad física con Jesús no garantiza una comunión verdadera. Así como el faraón en el libro de Éxodo endureció el corazón ante las maravillas de Dios, Judas también eligió resistir el llamado de la gracia. El endurecimiento del corazón de Judas puede ser entendido como un proceso gradual, alimentado por la codicia, la ambición y el orgullo. Cuando él desviaba dinero de la bolsa común, probablemente racionalizaba sus acciones, creyendo que lo que hacía era justificable. Esta es la esencia del pecado: engaña, oscurece e insensibiliza. Judas estaba tan involucrado en sus prácticas corruptas que no reconoció la gravedad de su alejamiento espiritual. Cuando finalmente entregó a Jesús por 30 monedas de plata, ya no era solo un error, sino la culminación de una serie de elecciones erróneas y deliberadas. El Evangelio de Juan nos dice que Satanás entró en Judas, pero esto no significa que él fue completamente privado de su libertad. Satanás solo encontró un corazón ya dispuesto al pecado y un alma debilitada por sus propias pasiones. Esta cooperación entre el libre albedrío humano y la influencia del mal es un recordatorio solemne de que el pecado no ocurre en un vacío. Requiere nuestro permiso, y Judas dio ese permiso repetidamente a lo largo de su caminata. Judas es una figura trágica porque ilustra la devastación del pecado no solo en términos de consecuencias externas, sino también internas. Él estaba tan consumido por su culpa después de traicionar a Jesús que, en lugar de buscar redención, eligió la desesperación. Él representa la lucha interna que todos enfrentamos al lidiar con el pecado, el camino del arrepentimiento que lleva a la vida y el camino de la desesperación que lleva a la muerte. Desafortunadamente, Judas eligió el último. Su historia ecoa la advertencia de Hebreos. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Judas nos enseña que el pecado, si no es confrontado, puede llevarnos a un punto de endurecimiento tan grande que incluso el arrepentimiento parece imposible. Él es un recordatorio solemne de la urgencia de responder al llamado de Dios antes de que sea demasiado tarde. El caso de Judas es uno de los ejemplos más intrigantes de remordimiento sin redención en la narrativa bíblica. Después de entregar a Jesús, sintió un profundo peso de culpa. Mateo, capítulo 27, versículo 3, nos dice que Judas se arrepintió y trató de devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, el arrepentimiento que Judas experimentó no fue genuino. Estaba profundamente angustiado por las consecuencias de sus acciones, pero no se volvió a Dios en busca de perdón. Esta diferencia entre remordimiento y verdadero arrepentimiento es crucial para entender por qué Judas no encontró redención. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por un corazón quebrantado ante Dios y una búsqueda sincera de restauración. El apóstol Pedro, por ejemplo, también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces, pero su respuesta fue completamente diferente. Pedro lloró amargamente y más tarde fue restaurado por Jesús después de la resurrección. Judas, por otro lado, cayó en desesperación y no buscó la misericordia divina.
Su decisión de quitarse la propia vida fue un acto final de desesperación, un rechazo completo de la posibilidad de redención que aún estaba disponible para él. Además, Judas permitió que su culpa se convirtiese en algo más grande que su fe en el poder restaurador de Dios. No entendió que Jesús, el mismo a quien traicionó, estaba a punto de pagar el precio por todos los pecados, incluyendo el suyo. El sacrificio de Jesús en la cruz era suficiente para perdonar incluso la traición de Judas, pero él no tuvo la fe necesaria para volver al Salvador. Esto destaca una verdad espiritual esencial. El arrepentimiento solo es eficaz cuando se acompaña de fe en la gracia de Dios. Los líderes religiosos, a quienes Judas trató de devolver las monedas, respondieron fríamente a su angustia, diciendo: «¿Qué nos importa? Eso es contigo». Mateo capítulo 27, versículo 4. Ellos lo abandonaron, reflejando la crueldad del sistema religioso de aquella época, que no ofrecía ninguna esperanza para los perdidos. Judas estaba espiritualmente solo y, en lugar de buscar a Dios, se hundió aún más en su desesperación. La historia de Judas es una poderosa advertencia sobre la necesidad de un verdadero arrepentimiento. No basta con sentir remordimiento o culpa por las acciones. Es necesario reconocer la gracia de Dios y confiar en su perdón. El trágico fin de Judas nos recuerda que la desesperación es una trampa mortal del enemigo, pero el verdadero arrepentimiento siempre nos llevará a la vida y a la restauración. Judas Iscariotes y Pedro son, de cierta forma, paralelos en la historia de la pasión de Cristo. Ambos traicionaron a Jesús en momentos cruciales, pero los desenlaces de sus historias no podrían ser más diferentes. Esta comparación entre los dos nos ayuda a entender la importancia del arrepentimiento verdadero y del corazón abierto a la gracia de Dios. Mientras Judas entregó a Jesús por 30 monedas de plata, Pedro negó conocer al Maestro 3 veces en la noche de la prisión. Ambos cometieron actos de traición, pero lo que los diferenciaba fue cómo respondieron al pecado. Pedro, incluso habiendo fallado gravemente, mantuvo un corazón sensible al llamado de Dios. Después de su negación, salió y lloró amargamente. Lucas capítulo 22, versículo 62. Sus lágrimas no fueron solo de remordimiento, sino de arrepentimiento genuino. Pedro entendió que había traicionado a su amigo y Señor, pero también reconoció la necesidad de volver a Él. Después de la resurrección, Jesús restauró a Pedro preguntándole 3 veces: ¿Me amas? Juan capítulo 21, versículo 15. Esta restauración transformó a Pedro en uno de los mayores líderes de la iglesia primitiva. Judas, por otro lado, permitió que su culpa lo consumiera. En lugar de buscar a Jesús en arrepentimiento, buscó una solución desesperada para su angustia, pero encontró solo rechazo y aislamiento. Su negativa a volverse a Dios es lo que lo diferencia de Pedro. Ambos tuvieron la oportunidad de buscar perdón, pero Judas optó por la desesperación, mientras que Pedro eligió la esperanza. Esta diferencia nos enseña que no importa el tamaño del pecado. Lo que importa es la respuesta de nuestro corazón a la gracia de Dios. Además, la comparación entre Judas y Pedro refleja el poder del amor redentor de Cristo. Jesús sabía que ambos lo traicionarían, pero aún así los amó y les dio oportunidades de redención. La historia de Pedro es un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando nos rendimos a Él. La de Judas es una advertencia sobre el peligro de rechazar la gracia que se nos ofrece. La diferencia entre Judas y Pedro también ilustra la batalla espiritual que todos enfrentamos. Satanás tentó a ambos, pero Pedro resistió al permanecer cerca de Jesús. Judas, por otro lado, permitió que el enemigo dominara su corazón.
Esto nos desafía a fortalecer nuestra fe y vigilancia espiritual para no caer en las trampas del maligno. El papel de Judas en la historia de la salvación es uno de los aspectos más misteriosos y profundos del plan divino. Desde el Antiguo Testamento, la traición de un amigo cercano ya había sido predicha. El Salmo 41, versículo 9 declara: «Hasta mi mejor amigo, en quien confiaba y que compartía mi pan, se levantó contra mí». Esta profecía apunta al acto de Judas como parte del plan soberano de Dios para redimir a la humanidad. Sin embargo, el hecho de que Judas desempeñara un papel predicho por las Escrituras no lo exime de su responsabilidad moral. Él eligió libremente traicionar a Jesús, incluso habiendo recibido todas las oportunidades de actuar de otra manera. Jesús mencionó en varias ocasiones que sería traicionado, pero siempre dejó claro que eso formaba parte de un propósito mayor. En Juan capítulo 13, versículo de 18, él dijo: «El que come mi pan levantó contra mí su gil». Aunque sabía de la traición, Jesús nunca trató a Judas con menos amor o consideración. Eso refleja la increíble soberanía de Dios, que usa incluso los actos más oscuros para cumplir su plan de salvación. Judas, por lo tanto, desempeñó un papel paradójico. Fue un instrumento utilizado por Dios para llevar a Jesús a la cruz, pero eso no lo convierte en una víctima o en un héroe. Su traición fue un acto voluntario, motivado por codicia y ceguera espiritual. Sin embargo, ese mismo acto abrió el camino para el mayor evento de la historia: la crucifixión y la resurrección de Jesús Cristo. Lo que Satanás planeó para el mal, Dios lo transformó en bien, mostrando que nada está fuera del control divino. La traición de Judas también apunta a la profundidad del amor de Dios. Jesús sabía todo lo que sucedería, pero aún así eligió entregar su vida por nosotros. Él no solo enfrentó la cruz, sino que también soportó el dolor de ser traicionado por alguien cercano. Esta dimensión del sacrificio de Cristo nos recuerda que la redención no fue solo física, sino también emocional y espiritual. El papel de Judas en el cumplimiento de la profecía nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia participación en el plan de Dios. Así como Judas tuvo la libertad de elegir su camino, nosotros también la tenemos. La historia de Judas es un recordatorio de que Dios puede usar incluso nuestras fallas para sus propósitos, pero somos responsables por nuestras elecciones. Los 30 pedazos de plata, el valor por el cual Judas traicionó a Jesús, no fueron un número arbitrario. Este monto está profundamente cargado de simbolismo en las Escrituras, remitiendo al Antiguo Testamento. En Éxodo, capítulo 21, versículo 32, vemos que 30 monedas de plata eran el precio de un esclavo herido. La elección de este valor por los líderes religiosos no fue solo una oferta práctica, sino también una forma de desprecio absoluto al Hijo de Dios, igualándolo al más bajo estatus social de su época. Así, las monedas no solo simbolizan el desprecio de las autoridades religiosas por Jesús, sino que también reflejan la miopía espiritual de Judas, que aceptó un valor tan insignificante para traicionar al Salvador. Estas monedas de plata representan más que la avaricia de Judas. Revelan un patrón de elecciones erradas acumuladas a lo largo del tiempo. Judas, como tesorero del grupo de los discípulos, tenía la responsabilidad de cuidar del dinero, pero la Biblia nos informa que él frecuentemente desviaba recursos para sí. Juan capítulo 12, versículo 6. Este hábito de priorizar ganancias financieras lo condicionó a valorar bienes materiales por encima del reino de Dios. Al aceptar las monedas como precio por la traición, Judas tomó la decisión final que reveló el estado completamente corrompido de su corazón.
Las 30 monedas fueron, por lo tanto, el reflejo tangible de un espíritu que prefirió lo efímero a la eternidad. El uso de las monedas también carga un peso simbólico ligado a la profecía. En Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13, leemos sobre 30 monedas de plata siendo lanzadas al alfarero en un contexto de rechazo y desprecio. Esta profecía apunta directamente a lo que sucedió con Judas después de traicionar a Jesús. Consumido por el remordimiento, intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero fue rechazado. Las monedas, entonces, fueron usadas para comprar un campo de alfarero, cumpliendo literalmente la palabra profética. Este detalle refuerza la soberanía divina, mostrando que incluso la traición de Judas estaba dentro del plan perfecto de Dios. El arrepentimiento superficial de Judas en relación con las monedas demuestra la futilidad de cualquier intento humano de corregir errores sin la búsqueda de Dios. Él se dio cuenta de que había pecado al traicionar sangre inocente, pero su decisión de devolver el dinero no trajo redención. Las monedas, que antes parecían tan valiosas, se convirtieron en un peso insoportable para su conciencia. El hecho de que él las lanzara en el templo antes de quitarse la vida simboliza la incapacidad del ser humano de lidiar solo con el pecado. Judas intentó aliviar su culpa con un gesto externo, pero el perdón que necesitaba estaba en Jesús, a quien había traicionado. Las 30 monedas de plata nos enseñan sobre los peligros de valorar lo temporal en detrimento de lo eterno. Judas tuvo el privilegio de caminar con el mismo Hijo de Dios, pero eligió venderlo por un precio insignificante. Su historia es una advertencia para todos los que, de forma consciente o inconsciente, intercambian a Jesús por los 30 pedazos de plata modernos, riquezas, estatus o placeres transitorios. La traición de Judas es trágica porque expone cómo la búsqueda de cosas materiales puede llevarnos a rechazar lo que tiene valor eterno, nuestra relación con Dios. El final de la vida de Judas Iscariote es uno de los desenlaces más oscuros e impactantes de la narrativa bíblica. Después de darse cuenta del peso de su traición, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, confesando: «Pequé, traicionando sangre inocente». Mateo capítulo 27, versículo 4. Sin embargo, su intento de deshacer lo que había hecho no trajo paz a su alma. Los sacerdotes rechazaron el dinero y, con él, también rechazaron a Judas, demostrando el vacío de la religiosidad sin compasión. Envolvido en desesperación, Judas arrojó las monedas en el templo y, incapaz de lidiar con la culpa, se quitó la vida. La tragedia de Judas no reside solo en su suicidio, sino en lo que lo llevó a este acto final, la pérdida de esperanza. A diferencia de Pedro, que también traicionó a Jesús, Judas no buscó la gracia restauradora del Señor. Su culpa lo consumió por completo, porque no reconoció que el mismo Jesús, que entregó a la muerte, estaba a punto de abrir el camino para el perdón y la redención. Él vio su traición como el final, en lugar de una oportunidad para buscar la misericordia divina. Este desespero es la marca de un alma que se alejó completamente de la presencia de Dios. El suicidio de Judas también resalta el peligro de una conciencia cauterizada por el pecado. Sus acciones no fueron fruto de un único error, sino de una serie de elecciones que lo llevaron a un punto sin retorno. Desde sus pequeños actos de avaricia hasta la decisión de traicionar a Jesús, Judas construyó un camino que culminó en su autodestrucción. Su incapacidad de volver su mirada hacia Dios muestra cuánto el pecado, cuando se alimenta, puede llevar al colapso espiritual y emocional. El campo comprado con las 30 monedas de plata, llamado campo de sangre, se convirtió en un testimonio eterno de lo que sucedió con Judas.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 a 19, leemos que él murió de manera terrible, dejando un legado marcado por culpa y condenación. Este campo simboliza las consecuencias de elecciones hechas sin considerar el impacto eterno. Judas no solo perdió su vida física, sino que también desperdició la oportunidad de tener una vida eterna al lado de Dios. La muerte de Judas nos deja una lección seria. La culpa por el pecado puede ser devastadora, pero nunca es el final de la historia cuando nos volvemos hacia Dios. Su tragedia sirve como una advertencia sobre lo que ocurre cuando intentamos lidiar con nuestras fallas sin buscar la gracia divina. Al mismo tiempo, resalta el poder de la cruz, que fue capaz de redimir todos los pecados, incluso el de Judas, si él se hubiera arrepentido verdaderamente. La historia de Judas Iscariote es más que un relato de traición. Es una advertencia profunda y atemporal para todos nosotros. Judas nos recuerda que no basta con estar físicamente cerca de Jesús o participar de su obra. Es necesario tener un corazón transformado y una fe genuina. Él caminó con el propio Hijo de Dios, fue testigo de milagros y escuchó las enseñanzas más sublimes, pero aún así no permitió que esas experiencias cambiaran su esencia. Esto nos enseña que la verdadera transformación no depende solo de la exposición a la verdad, sino de nuestra disposición a abrazarla. Uno de los mayores aprendizajes de la historia de Judas es el peligro de alimentar pequeños pecados. Su avaricia comenzó con desvíos de dinero aparentemente insignificantes, pero esos actos revelaron un corazón que priorizaba intereses personales en lugar de servir al reino de Dios. Este patrón nos alerta contra la idea de que los pecados menores no tienen importancia. Como Judas, podemos ser seducidos por la ilusión de que tenemos control sobre nuestras fallas, cuando en realidad pueden crecer y destruirnos si no son confrontadas con un arrepentimiento sincero. Además, la vida de Judas destaca el peligro de la hipocresía espiritual. Él estaba entre los 12 discípulos, participaba de las actividades del grupo y era lo suficientemente confiable como para ser el tesorero. Por fuera parecía un seguidor fiel de Cristo, pero por dentro su alma estaba en conflicto. Esta hipocresía culminó en su traición, pero comenzó mucho antes, cuando decidió no enfrentar sus inclinaciones pecaminosas. Esto nos desafía a vivir de manera auténtica ante Dios, buscando siempre un corazón puro y una fe verdadera. Otro aspecto importante es el contraste entre remordimiento y arrepentimiento. Judas sintió remordimiento después de traicionar a Jesús, pero su remordimiento no lo llevó al arrepentimiento. Intentó lidiar con su culpa devolviendo el dinero, pero eso no resolvió el problema de su alma. La historia de Judas nos enseña que el verdadero arrepentimiento implica un retorno sincero a Dios, reconociendo nuestra necesidad de su misericordia. Incluso el mayor de los pecados puede ser perdonado cuando nos humillamos ante el Señor. La historia de Judas es un recordatorio de la profundidad del amor de Cristo. Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, pero aún así lo eligió como discípulo, le dio oportunidades de cambio y hasta le lavó los pies en la última cena. Esto nos enseña que Dios nunca se rinde con nosotros, incluso cuando fallamos. El amor de Jesús es constante y depende de nosotros responder a ese amor con arrepentimiento, obediencia y fe. La relación entre Jesús y Judas es un testimonio extraordinario del amor incondicional de Dios. Desde el principio, Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Él declaró: «No os elegí a vosotros los 12, sin embargo, uno de vosotros es un diablo».
Juan capítulo 6, versículo 70. A pesar de eso, Jesús no trató a Judas de manera diferente a los otros discípulos. Le dio las mismas oportunidades de escuchar la verdad, participar de los milagros e incluso realizar ministerios en su nombre. Esta actitud de Jesús refleja el amor divino, que no depende de nuestro mérito o comportamiento, sino que se ofrece gratuitamente, incluso a los más indignos. El gesto más impactante de este amor ocurrió en la última cena. Sabiendo que Judas estaba a punto de traicionarlo, Jesús se arrodilló y le lavó los pies, un acto de humildad y servicio que sin duda conmovió el corazón de todos los presentes. Jesús no confrontó a Judas de forma agresiva, sino que le mostró una vez más que había espacio para el arrepentimiento. Incluso cuando entregó el trozo de pan a Judas como señal de quién lo traicionaría, lo hizo con compasión, dándole una última oportunidad de reconsiderar sus acciones. Este gesto muestra que el amor de Dios es persistente, incluso ante el rechazo. El amor de Jesús por Judas también nos enseña sobre el carácter de Dios. Él no obliga a nadie a seguirlo, sino que ofrece oportunidades constantes de redención. Judas tuvo muchas oportunidades de cambiar su destino, pero eligió el camino de la traición. Esto nos recuerda que el amor de Dios siempre está accesible, pero requiere una respuesta de nuestra parte. Jesús demostró que incluso aquellos que lo rechazan son amados, pero necesitan aceptar ese amor para ser transformados. Además, la forma en que Jesús trató a Judas nos desafía a amar a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos instruye a amar a quienes nos persiguen. Él puso esta enseñanza en práctica con Judas, mostrando que el verdadero amor no es condicional. Jesús nos enseña que, incluso ante la traición, el amor debe prevalecer, porque refleja el carácter de Dios. El amor de Jesús por Judas es una invitación para reflexionar sobre nuestra propia respuesta al amor divino. Así como Judas, tenemos la libertad de aceptar o rechazar este amor. Su historia es un recordatorio de que Dios nos ama incondicionalmente, pero depende de nosotros decidir si responderemos con arrepentimiento y fe o con indiferencia y rechazo. La historia de Judas plantea una de las cuestiones más complejas de la teología cristiana. ¿Fue predestinado a traicionar a Jesús o actuó por libre albedrío? Jesús dijo: «El Hijo del Hombre irá, como está escrito sobre él, pero ay de aquel que lo traicione, mejor le hubiera sido no haber nacido». Mateo capítulo 26, versículo 24. Esta declaración parece indicar que la traición de Judas era inevitable, pero también sugiere que él era responsable de sus acciones. Esta tensión entre predestinación y libre albedrío es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Desde el punto de vista de la soberanía divina, la traición de Judas estaba dentro del plan de Dios para la redención de la humanidad. Las Escrituras previeron que el Mesías sería traicionado, y Judas desempeñó un papel crucial en el cumplimiento de esas profecías. Sin embargo, eso no significa que Dios forzó a Judas a actuar en contra de su voluntad. Tuvo la libertad de elegir, pero eligió seguir su propio camino, ignorando los llamados de la gracia divina. Por otro lado, la responsabilidad de Judas también es evidente. Escuchó las enseñanzas de Jesús, presenció milagros y tuvo innumerables oportunidades de arrepentirse, pero endureció su corazón. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras fallas para cumplir sus propósitos, pero nunca nos fuerza a pecar. Judas no fue una víctima del destino, sino un agente activo de su propia destrucción. Los teólogos a menudo señalan que la historia de Judas ilustra cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten. Dios sabía de antemano lo que Judas haría, pero no interfirió en su libertad de elección.
Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que Dios respeta nuestra libertad, incluso cuando hacemos elecciones que lo entristecen. Esta discusión sobre predestinación y libre albedrío nos invita a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. La historia de Judas es un recordatorio de que Dios está en control, pero también nos llama a responder con fe y obediencia a la gracia que Él ofrece. La historia de Judas es una advertencia poderosa para todos los que siguen a Cristo. Nos muestra que no basta con estar físicamente cerca de Jesús o participar en actividades religiosas. Es necesario tener un corazón transformado. Judas caminó con el Salvador, vio milagros y escuchó enseñanzas profundas, pero no permitió que esas experiencias cambiaran su esencia. Esto nos desafía a examinar constantemente nuestra fe y a buscar una relación verdadera con Dios. Uno de los mayores errores de Judas fue permitir que pequeñas fallas se acumularan hasta convertirse en un abismo espiritual. Su avaricia, inicialmente discreta, creció hasta dominar su vida y llevarlo a la traición. Este patrón nos alerta contra el peligro de tolerar pecados menores en nuestras vidas. El pecado no confrontado nos aleja gradualmente de Dios, haciéndonos cada vez más vulnerables a las tentaciones del enemigo. Además, Judas nos enseña sobre la importancia de un arrepentimiento genuino. Sintió remordimiento, pero no buscó el perdón de Dios. Esto nos recuerda que el verdadero arrepentimiento va más allá del remordimiento. Implica un cambio de corazón y una entrega total a Dios. No importa el tamaño de nuestro pecado, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y confían en Él. Otro aspecto importante es el peligro de la hipocresía espiritual. Judas mantuvo una fachada de discípulo fiel, pero su corazón estaba distante de Jesús. Esto nos desafía a vivir de manera auténtica ante Dios, sin máscaras ni duplicidad. La verdadera fe se caracteriza por un corazón sincero que busca a Dios sobre todas las cosas. Por último, la historia de Judas nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas. Tuvo innumerables oportunidades de cambiar su trayectoria, pero eligió rechazar la gracia divina. Esta lección nos anima a buscar constantemente la presencia de Dios, manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús y nuestro corazón abierto a su transformación.